Un cordial saludo a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Jorge Juan Sotomayor Arias. Soy estudiante de medicina de la Universidad de Sinu Elías Bichara Sainú, seccional Montería. El día de hoy, mis compañeros y yo les vamos a plantear una serie de propuestas de diseño epidemiológico de investigación con respecto a la neumonía asociada a ventilación mecánica. Yo les voy a hablar sobre la primera propuesta. Esta primera propuesta es un estudio descriptivo, cuantitativo, transversal y multicéntrico. Este estudio va a llevar como título la incidencia de pacientes con soporte ventilatorio que desarrollan neumonía asociada a ventilación mecánica. La neumonía asociada a ventilación mecánica es una complicación que desarrollan los pacientes que están sometidos a intubación endotraqueal y soporte ventilatorio mecánico, el cual consiste en que contraen una bacteria nosocomial, o sea, dentro del servicio de UCI o dentro del hospital, y esta en su mayoría son multiresistentes a terapia antibiótica. Por eso es importante saber cuál es la probabilidad de que un paciente que entre al servicio de UCI y esté sometido a soporte ventilatorio tenga de contraer o de desarrollar esta complicación, el cual viene hacia nuestra pregunta problema. El objetivo general ya sería analizar las incidencias que tiene la neumonía asociada a ventilación mecánica en pacientes de un servicio de UCI en una IPS de la ciudad de Montería. Nuestra población diana serían todos los pacientes que están internados en el servicio de UCI en una IPS en la ciudad de Montería. Nuestra muestra va a corresponder a todos los pacientes de una unidad del servicio de UCI que estén bajo intubación endotraqueal y ventilación mecánica. El muestreo va a ser todos estos pacientes que estén bajo soporte ventilatorio, que estén desarrollando sintomatología correspondiente a una infección nosocomial. Las variables de interés que vamos a tener en cuenta son cuantitativas. Estas van a ser ya explicadas en los anexos. La técnica para la recolección de la información va a ser evaluar la sintomatología y estado general de los pacientes, como también realizar exámenes de signos vitales y hematológicos. El instrumento para la recolección de información va a ser una recolección de todas las historias clínicas de los pacientes que estén en una UCI de una IPS de Montería. Como posible sesgo de la investigación va a ser datos importantes que vayan a ser omitidos en el muestreo elegido. Entonces aquí tenemos las variables que vamos a tener en cuenta. Todas son cuantitativas. Vamos a tener en cuenta la fiebre, el cual como criterio va a tener una temperatura corporal mayor a 39 grados centígrados. El recuento leucocitario, el cual su aumento nos va a indicar la presencia de una infección nosocomial, de una infección. El aumento va a ser mayor a 12.000 células blancas. Y la disminución, que va a ser una depresión del sistema inmunológico y también relacionado con infecciones nosocomiales, va a ser una disminución mayor a 3.000. La urea en sangre o BUN, vamos a tener en cuenta valores de 19 miligramos por decilitro. La presión sanguínea, vamos a tener en cuenta en presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y la presión diastólica menor a 60 milímetros de mercurio. La frecuencia respiratoria, vamos a tener en cuenta que el paciente esté en 30 respiraciones, mayor a 30 respiraciones por minuto. La edad, que vamos a considerar como factor de riesgo, sería mayor a 65 años. Los días de estancia en una unidad de cuidados intensivos serían entre las 48 y 72 horas, pues está indicado que
los pacientes que tengan entre 48 y 72 horas intubados y con soporte ventilatorio mecánico tienen mayor probabilidad de desarrollar esta complicación. Buenas, soy la responsable de la segunda propuesta, en el cual esta está basada en un estudio descriptivo cualitativo transversal y multisérico. El título de esta propuesta es el desarrollo de la neumonía por el uso prolongado de ventilación mecánica en UCI. Nuestra pregunta problema es, ¿cuáles son las principales manifestaciones clínicas de la neumonía en pacientes tras el uso de ventilación mecánica prolongada? Y nuestro objetivo general será comentar las posibles causas del desarrollo de la neumonía en UCI por el uso de ventilación mecánica. Nuestra población guiana, pues este estudio se va a aplicar en pacientes que hayan sido internados en la unidad de cuidados intensivos y puesto a disposición de ventilación mecánica por más de 15 días, habiendo descartado la neumonía y que este tuviera sintomatologías de la misma. Este puede tener o no patologías de base tales como accidente cerebrovascular, infarto agudo del miocardio o COVID, o haber salido de un postoperatorio. Vamos a utilizar un tamaño muestral que por medio con la variabilidad de la variable observada, en el cual nosotros vamos a tomar en cuenta que este paciente tenga o no la patología, ya siendo intervenido quirúrgicamente, vamos a variar para ver en qué situaciones se presenta con más frecuencia la neumonía en estos pacientes al momento de ser intubados. Y en el tipo de muestreo se implementará un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que nosotros vamos a tomar aquellos pacientes que hayan tenido patología o quirúrgico. Y aquí abajito se van a presentar nuestros variables de interés, que es la tabla que se encuentra aquí abajo. Aquí se encuentran las otras informaciones de la técnica relacionadas con la información, instrumentos que vamos a nosotros a utilizar en el momento de diagnosticar a este paciente, y aquí estamos en la tabla de variabilidad que vamos a utilizar, teniendo en cuenta si este paciente utiliza o no ventilación mecánica, y en cuál de estas patologías y cuáles son las sintomatologías que presenta, si este paciente presenta o no la neumonía evaluada. Bueno, mi nombre es Catherine Rivera y hoy le voy a hablar sobre la tercera propuesta. Entonces tenemos que nuestro tipo de estudio es un estudio de casos y controles hospitalarios. El título del estudio es un estudio sobre la mortalidad en adultos mayores residentes en geriátricos con neumonía asociada al ventilador en corto. Pregunta problema. ¿Los pacientes con neumonía provenientes de geriátricos son más propensos a morir? Bueno, entre el objetivo general tenemos comparar severidad, etiología, regímenes antibióticos utilizados y evolución de una cohorte de pacientes mayores hospitalizados por neumonía provenientes de geriátricos, con un grupo de pacientes de igual edad no residentes en geriátricos aquí en Montería, en Córdoba. La población diana tenemos pacientes mayores provenientes y no provenientes de instituciones geriátricas internadas por neumonía en hospitales de Montería. El tamaño de la muestra, se seleccionaron los pacientes participantes en la base de datos CAPO de Colombia. Por sus siglas en inglés, CAPO es Community Acquired Pneumonia Outcome, de 12 hospitales de Montería que participaban en la base de datos en el momento del análisis. Tenemos que como tipo de muestreo, entonces tenemos que sobre una población de 534 pacientes adultos hospitalizados por neumonía en Montería y cargados en la base de datos en el periodo de junio del 2017 y diciembre del 2018, 30 pacientes provinieron de geriátrico. Es decir, esos son los casos. Entonces, por cada caso se seleccionaron 3 al azar, 3 controles de edad comparables de la misma cohorte de pacientes. Es decir, de entre el mismo rango de edad, pero que no fueran geriátricos, para un total de 90 no geriátricos. Dentro de las variables de interés las tenemos acá en los anexos, que como primero pues hice una tabla y tenemos variables, clasificación, definición operativa y conceptual. Entonces, dentro de las variables tenemos la frecuencia respiratoria, que se clasifica como cuantitativa discreta,
Dentro de la definición tenemos que es un número de respiraciones que realiza el ser vivo en un periodo específico, y la definición operativa es mayor a 30. La hipotensión arterial, que es una cuantitativa discreta, que es la presión cuando la presión es mucho más baja de lo normal, con la sistólica menos de 90 y la diastólica menos de 60 en pacientes pues, mayores. Presión sanguínea es una cuantitativa discreta, se define como la presión que ejerce la circulación sobre las paredes arteriales cuando el corazón bombea. La sistólica menor a 90 y diastólica menor a 60. Dentro de la frecuencia respiratoria es una cuantitativa discreta, es la cantidad de respiraciones por minuto, tenemos que mayor a 30 repeticiones por minuto. La edad tenemos cuantitativa continua, que es el tiempo vivido de una persona, un ser vivo, desde el momento en que nació. Como nos basamos en pacientes geriátricos, nuestro rango de edad debe ser mayor a 65 años. Nos basamos. De la glucemia, que tenemos que es una cuantitativa continua y se define como las concentraciones de glucosa libre en la sangre, suero o plasma sanguíneo. Sus valores van entre 70 y 100. Y por último tenemos la instancia en geriátrico, que es una cualitativa binaria y se define como si el paciente es proveniente o no proveniente de geriátrico. Puede ser, pues sí o no. Continuando, tenemos la técnica para la recolección de la información. Entonces, la técnica que se utilizó, aparte del ya mencionado, la base de datos CAPO, tenemos la escala de Fine, que evalúa la mortalidad de la neumonía en 30 días. Y el instrumento para la recolección de la información, como instrumento, las bases de datos y las historias clínicas suministradas por los hospitales o las clínicas en cuestión. Dentro de la tabla de consolidación de los resultados de las variables analizadas, tenemos que otro cuadro con el resultado de las variables y otras patologías encontradas similares en ambas poblaciones. De entre ellas tenemos, bueno, estos datos, vale aclarar que son expresados en número de casos y porcentajes. Entonces, dentro del cáncer tenemos que bueno, antes de eso cabe aclarar que las siglas que se encuentran arriba es neumonía asociada al ventilador en pacientes geriátricos y neumonía asociada al ventilador en pacientes no geriátricos, o sea, sin estancia en geriátricos. Bueno, aclarado eso, tenemos que el cáncer es un 3, número de casos 3 y en no geriátricos 9. El ACV previo 12 y no geriátricos 16. NIEPOC 7 y no geriátricos 19. Diabetes 2 casos y no geriátricos 11 casos. Hipotensión arterial 8, igual número de casos no geriátricos 8 también. Uria, que 16, se encontraron 16 casos en geriátricos y en no geriátricos 17. Glucemia en geriátricos no se encontró y en no geriátricos se encontraron 5 casos. Bueno. Y por último, los posibles sesgos, momentos y técnicas de control de esto. Entonces, el principal sesgo que se encuentra, yo creo que es obtener información falsa o incompleta durante la recolección o también no tener una adecuada administración de la información, ya que de pronto hay pacientes que no colaboran como uno esperaría o de pronto a pasar de, como este fue un estudio largo, a pasar pues del tiempo como que no estuvieron de acuerdo con todos, también puede ser un posible sesgo. Y como le dije, la falsa información que nos puede dar tanto los pacientes como las clínicas u hospitales. Bueno, eso es todo. Gracias. Buenas, mi nombre es José Huelva Martínez y mi tipo de propuesta es la cuarta, es un tipo de propuesta, mi tipo de propuesta es un estudio de corte prospectivo, cuantitativo, transversal, multicentro. En este estudio vamos a ver perdón, el desarrollo de la neumonía asociada a la metilación mecánica comparada con pacientes que no desarrollan neumonía asociada a la ventilación mecánica. Tenemos una pregunta problema: ¿cuál es la debilidad de un paciente con estancia hospitalaria en la unidad de cuidados intensivos?
no desarrolla neumonía asociada a ventilación mecánica, ya que, como sabemos, estos pacientes pueden desarrollar estas neumonías que no son adquiridas en la comunidad, que son intrahospitalarias. Bueno, como objetivo general tenemos que comparar los factores que intervienen en el desarrollo o no de la neumonía asociada a la ventilación mecánica en los pacientes en UCI. Tenemos una población llana. Esta población es de los pacientes hospitalizados en la unidad de UCI de Montería, de la clínica Saigma, entre el 20 de octubre del 2020 hasta el 20 de abril del 2021. El tamaño de la muestra, la población correspondiente a todos los pacientes hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos que necesita la intubación endotraqueal y ventilación mecánica de la clínica Saigma. Como ya sabemos, estos son pacientes que están en cuidados intensivos, con los cuales vamos a ver la incidencia de neumonía intrahospitalaria asociada a esta intubación mecánica. El tipo de muestreo corresponde a muestras de 300 pacientes, los cuales presentan intubación endotraqueal y también ventilación mecánica, los cuales están en cuidados intensivos desde la clínica Saigma. La técnica de recolección de la información, evaluación integral de pacientes, sintomatología, toma de muestra, radiografía de tórax, abdomen al momento de ingresar del momento de ingreso de cuidados intensivos y una semana después. El instrumento para la recolección tenemos que la historia clínica, sus paraclínicos, de los pacientes con intubación endotraqueal y ventilación mecánica, la tabla de consolidación y de resultados de las variables analizadas. Al ser un estudio prospectivo de análisis, el análisis de las variables es a futuro. Como sabemos, esta es una muestra que va desde este año hasta el año que viene, de abril. Los posibles sesgos de momento y técnicas de control de los mismos, los sesgos de esta investigación van a corresponder a la de los pacientes que no presentan una infección nosocomial, por lo cual se podrá realizar la comparación al momento del ingreso a cuidados intensivos y hasta su día de alta. Y la técnica que se use de este paciente al ser intubado, veremos la revisión diaria y sus paraclínicos y la énfasis que va a hacer en si progresa o no progresa cursando una neumonía de tipo nosocomial. Tenemos aquí nuestra tabla de operaciones, vamos a ver nuestras variables, tenemos la fiebre, recuento leucocitario, radiografía de tórax, presión sanguínea, frecuencia respiratoria, edad, muy importante, y días de estancia en la unidad de cuidados intensivos. Creo que uno de los valores más importantes que tenemos aquí en cuanto es la edad, porque lo vamos a ver más en pacientes de edad mayor, aunque sabemos que igualmente se va a presentar esto en personas jóvenes, aunque lo vamos a ver más en personas con edades avanzadas y mucho más con comorbilidades. Presencia de infección nosocomial, obviamente. Y ya, muchas gracias. Buenas, mi nombre es Daniel Vanegas Sáez. Vengo a hablar sobre la cuarta propuesta y para empezar tenemos que en la cuarta propuesta tenemos un tipo de estudio de corte retrospectivo. El título del estudio es Epidemiología de la neumonía asociada a ventilación mecánica en 39 unidades de cuidados intensivos en Colombia. La pregunta problema que planteamos es, ¿los pacientes de cuidados intensivos que adquieren neumonía tienen mayor riesgo de mortalidad? El objetivo general es determinar los factores de riesgo para pronosticar neumonía asociada a ventilación mecánica. La población diana son 39 unidades de cuidado intensivo en 8 ciudades de Colombia, evaluadas en repetidas ocasiones a lo largo de un periodo de tiempo elegido por el investigador. El tipo de muestreo que se utiliza es un estudio multicéntrico, descriptivo y retrospectivo de vigilancia de las infecciones nosocomiales en las unidades de cuidado intensivo en Colombia, durante los meses comprendidos entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre. Las técnicas para la recolección de la información que se utilizó fue un estudio de casos y controles con recolección retrospectiva, tomando los datos del ingreso de los pacientes a UCI para diagnóstico de neumonía asociada a ventilación mecánica. Se utilizó la definición del CDC de Atlanta para considerar que el paciente debe recibir ventilación mecánica por lo menos 48 horas antes del inicio de la infección. El instrumento para la recolección de la información son informes y reportes en el cual se describe el comportamiento de neumonía asociada a ventilación mecánica en las instituciones estudiadas.
Los posibles sesgos al momento de al momento del estudio son información incompleta, error durante la recolección o no tener una adecuada administración de la información. Principalmente yo le voy a exponer parte de Ibenhumea, la sexta propuesta, que es el ensayo clínico controlado randomizado triple ciego. Posteriormente voy a ir leyendo cada parte del momento de la itemización y luego de leer la itemización los voy a explicar paso por paso y cómo fue el procedimiento para exponer la parte pues, de mi propuesta. Bien, el título del estudio mío fue el efecto de higiene oral sobre prevención de neumonía en pacientes con ventilación mecánica. Principalmente escogí el efecto de la higiene oral sobre la prevención de la neumonía porque leí en artículos demasiados, e incluso los tengo ahí en los cuales le puedo hacer un anexo, que la higiene oral tenía que ver mucho, en parte en la ventilación mecánica, con la incidencia de neumonía, por el simple hecho de que varios pacientes, incluso por la falta de asepsia de la higiene oral, al momento de la ventilación mecánica, al pasarlos a otro y tampoco tener una asepsia en el momento de la intubación, en el momento de los tubos, en el momento de hacer la traqueostomía, pues para dar la ventilación mecánica, se pueden encontrar bacterias allí por la falta de higiene oral, porque recordemos que estos son intubados por días prolongados y que se usaba un antibiótico como profiláctico en los artículos que leí, que es llamado clorhexidina, para el uso de la higiene, para el uso como de controlarlo, por decirlo así, controlar la parte de eso, porque recordemos que la bacteria principal causante de neumonía es Streptococcus neumonía, y al no tener una buena higiene oral puede ser una vía de entrada y transmisión al momento de la intubación, pues en los pacientes. Luego generamos la pregunta problema, que es ¿qué efecto tiene la higiene oral en la neumonía en pacientes con ventilación mecánica? Pues lo que mencionaba anteriormente, el título del estudio obviamente tiene que estar relacionado con la pregunta problema, pues porque vamos a estudiar, dependiendo de la pregunta problema, el efecto que va a tener la higiene oral en cuanto a los pacientes que presenten neumonía. El objetivo es identificar el objetivo general, identificar el efecto de la higiene oral en pacientes con ventilación mecánica y pacientes de neumonía. Claro, vamos a identificar los principales efectos y hallazgos de pacientes que no tengan higiene oral y clasificarlos por medio de estudios, encuestas que van a ser tomadas y cuantificadas para así nosotros poder tener los resultados posteriormente. La población diana escogida en este estudio que yo randomicé fue de 25 a 50 años en pacientes pues, en UCI, ya que sabemos que en la UCI pues, es donde se utiliza la ventilación mecánica. El tamaño de la muestra incluida principalmente de las personas de 25 a 50 años en UCI, el tamaño muestral será de 20 personas escogidas respecto al rango de edad obviamente establecido, teniendo en cuenta como factor principal la neumonía, asociándola estudiando 20 personas que tengan la patología de la neumonía, asociándolas también en cuanto a encuestas con respecto a si han tenido higiene oral, ya sabemos, ya sea desde cepillado, utilización de hilo dental, que tengan una buena higiene oral, y otros 20 pacientes que sí tengan una buena higiene oral y que también tengan neumonía, para establecer diferencias e incidencias en el factor de la higiene oral en la neumonía. El tipo de muestreo lo califica como un muestreo estratificado, ya que va a permitir dividir la población en grupos relativamente iguales denominados estratos. ¿Qué pasa? Que luego de esto se toma una muestra al azar de cada estrato, permitiendo estimar con precisión proporciones representativas, y lo coloqué estratificado por ese simple hecho de que el estratificado tiene una ventaja de que es un tipo de muestreo por estratos, dándonos así una representación bien estructurada de derechos de los pacientes que representen más incidencia en cuanto a que no hayan tenido higiene oral y tengan neumonía. Entonces, por eso lo escogí estratificado. Bien, las variables de interés. Principalmente en las variables de interés añadí una tabla que ya le voy a mostrar de último,
¿Qué pasa? En la técnica para la recolección de la información, como son personas que no pueden realizarse por entrevista, porque nosotros necesitamos saber la incidencia, que si tienen higiene oral o no, y que también tengan neumonía, entonces la recolección de información va a ser por una encuesta, usando preguntas cerradas y concretas, ya que son personas a las cuales no tienen, no podemos andar quitándoles tiempo, por decirlo así, pues por el mismo hecho de que están en UCI. Entonces, es por encuestas, teniendo preguntas concretas y cerradas, teniendo relación con la higiene oral y que obviamente los pacientes sean padecientes de neumonía. El instrumento para la recolección de información, pues el instrumento para la recolección de la información será escrita en forma de cuestionario o de test, en forma de encuesta, como lo venía mencionando, en pacientes que tengan ventilación mecánica y pues presenten neumonía. La consolidación de los resultados, pues obviamente se va a basar en la prevalencia de los pacientes que tuvieron neumonía y tuvieron una mala higiene oral, teniendo en cuenta la relación con la pregunta problema, que es de los pacientes que no tienen una buena higiene oral, cómo los afecta en cuanto a la neumonía, relacionando la consolidación de los resultados, la incidencia que estos tienen, de la incidencia de los pacientes que no tienen una buena higiene oral, y que también sean pacientes de neumonía, teniendo así una relación muy estrecha para así tener una buena representación de la investigación. Y en cuanto a los posibles sesgos, tenemos que tener en cuenta los sesgos posibles de información, pues obviamente teniendo errores durante la captura de datos del momento de la encuesta que van a modificar obviamente la magnitud de la causa que se está investigando, los efectos identificados, y a su vez pues la misma clasificación errónea de los pacientes que sí tengan una buena higiene oral con los que tengan neumonía y los que no tengan una buena higiene oral teniendo neumonía, e incluso una imprecisión en la misma medición. Y pues, ¿cómo se puede controlar este posible sesgo? Pues vale la redundancia de que este mismo sesgo se puede llevar a control, con un control riguroso y estricto, pues teniendo los datos e información capturada, clasificándola bien, teniéndola de una manera rigurosa y teniéndola pues bien cuantificada. Y en cuanto a la parte de la tabla, ya la voy a mostrar. Un momento aquí. Y en cuanto a la tabla que requería la parte de las variables de interés, pues principalmente lo vamos a asociar en un diagrama de barras, teniendo en cuenta las personas neumonías asociadas a la higiene oral, pero en este caso que no tengan, clasificándolas en higiene oral y sin higiene oral. Y pues son datos ficticios que coloqué pues para rellenar la tabla para que no se vea vacía, pero en cuanto a esto, a los datos obtenidos en encuesta se van a cuantificar y pues así proceder a capturarlos en un diagrama de barra. Esta fue la sexta propuesta, que principalmente es de ensayo clínico controlado randomizado triple ciego.